Bueno, hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a Dios como cada jueves por la oportunidad que nos brinda de poder congregarnos. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro del profeta Jeremías. ¿No quiere grabar? No se conecta a la internet. Nomás Ok. Ya el otro está grabando. Este está bien. Bueno, pues vamos a darlo así y no te preocupes, yo luego saco un video y pongo en el otro. Bueno, nos disculpan, pero bueno, a veces esas cosas suceden. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche. Abrimos nuestra Biblia en Jeremías, en el capítulo 20. Vamos a orar para dar inicio, pero le invitamos a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 20. Y oramos para dar inicio. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos concedes, oh Dios, de poder reunirnos en tu nombre. Con toda humildad, como siempre, Señor, nos acercamos a tu palabra sabiendo que ella es verdad, que ella revela tu voluntad y que ha sido preservada, Padre Santo, y que fue divinamente inspirada para guiarnos, Padre Santo, para que pudiéramos tener una brújula y saber hacia dónde dirigirnos. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es aquella antorcha que Pedro proclama en 2 de Pedro, que alumbre en medio de un mundo de oscuridad. Que así alumbre tu palabra en medio de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera tal que no solamente podamos comprender aquellas verdades que tú comunicas a tu pueblo, sino también que podamos vivirlas, Padre Santo, que nuestras vidas puedan ser transformadas continuamente por medio de esa palabra que santifica nuestro ser. Así que te damos gracias, Dios, pues sabemos que tu palabra habrá de edificar a tu pueblo y también oramos, Señor, porque sabemos que mientras tu palabra sea predicada, enseñada, ella continuará llamando a salvación a aquellos que conforme a tu decreto, a tu propósito eterno, serían llamados, Señor, a esta gracia salvífica. Pues entonces, oh Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, siempre orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Estamos en Jeremías, en el capítulo 20, y entramos ya a alguna parte de este libro de Jeremías, donde salimos un poco, aunque continúa el tema del juicio, si el tema va a quedar ahí del juicio, pero ya vemos a Jeremías interactuando, ya no es solamente el mensaje que Dios le da a Jeremías para el pueblo y cómo Jeremías recibe esa palabra. Ya no vemos solo algunas maquinaciones que se tramaban contra Jeremías por no estar de acuerdo el pueblo con la palabra, sino ahora vamos a ver los efectos de Jeremías mantenerse en la escritura. Ciertamente su perseverancia iba a traer dos consecuencias y las vamos a ver en el capítulo 20. La primera es que en su momento dado tendría repercusiones sobre su propia vida. Aquellos que no querían escuchar la palabra de Dios pronto atentarían contra él, y es lo que vamos a ver. Y por otro lado vemos que esa perseverancia de Jeremías también traería momentos de agonía, momentos de sumo estrés, al punto de que algunos llaman este capítulo uno de los capítulos donde Jeremías se deprime, usando parte de esa jerga nueva que usamos, ese vocabulario de cuando entramos, no sé, en alguna crisis, motivo de alguna circunstancia que de momento no podemos manejar bien o no sabemos qué es lo que va a suceder y nos confundimos. Algo así como le pasó a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. Vemos a Juan el Bautista de manera muy clara, afirmando sin lugar a duda, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego que estuvo en la cárcel preso por algún tiempo, vemos cómo entonces de alguna forma decae y manda a preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué? Pues porque los hombres de Dios, aunque son capacitados por Dios y aunque Dios le da la fortaleza, la entereza, la valentía para seguir adelante,
siguen siendo seres humanos. Y lo que vemos de gloria es la gloria de Dios manifestada en ellos, y los momentos de debilidad son parte de nuestra debilidad que debemos reconocer. Así que vamos a ver este capítulo 20 y vamos a ver hasta dónde podemos adelantar. Vamos a comenzar la lectura en el capítulo 20, versículo 1 y 2, y dice de la siguiente manera: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué palabras profetizaba? Les recuerdo que en el estudio pasado Dios llama al profeta Jeremías a comprar, recuerdan, aquella vasija de barro que luego de dejarle saber al liderato, al pueblo, que Dios los quebrantaría, vendría destrucción por su obstinación en el pecado, por su falta de arrepentimiento. Ahora estamos viendo que producto de ese mensaje, él da el mensaje, lanza la vasija se rompe, y ahora vamos a ver las repercusiones. Así que dice que el sacerdote Pasur, así entra el capítulo 20, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, esto es en el templo, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, las que se exponen en el capítulo anterior, 19. Y mire lo que hizo. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Este no es el sumo sacerdote, posiblemente Pasur es uno de estos líderes. El templo tenía su guardia, tenía aquellos que velaban porque todo estuviese bien en orden, si llevaran a cabo los procesos dentro del templo. Este hombre oye el mensaje de Jeremías y pues no tengo que añadirle, dice el versículo claramente que le azotó y le puso en el cepo. Yo no sé si ustedes sepan lo que es el cepo, pero el cepo es este instrumento de castigo, podríamos decir honestamente de tortura. Hay diferentes tipos de cepos, pero el cepo básicamente se hacía básicamente de madera y tenía una forma donde podían estar medio sentados o parados, las manos caían y la cabeza, en algunos la cabeza también iba y caía había una tabla que cubría el ángulo de la cabeza, los brazos quedaban, la cabeza quedaba solo por fuera de esa madera y los pies estaban amarrados o metidos también debajo de un palo. No solo la posición era sumamente incómoda, lo que posterior era sumamente doloroso, y ahí lo dejaban, y por lo general estaba colocado en un lugar público, donde dependiendo el tipo de delito que usted había cometido, que muchas veces ese delito era expuesto ante el pueblo para mofa. Luego estaban los que les pasaban, le escupían, le lanzaban todo tipo de improperio o le tiraban piedras, lo que fuera. Eso hizo Pasur con Jeremías, por Jeremías mantenerse firme predicando la palabra de Dios. Se ve que quien atenta en el capítulo 20 no es alguien de la comunidad, es un oficial del templo. Esa casa de Jehová que aparece en el versículo 2 es el templo. Dice, y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Para poder ver el juego de palabras en el cambio del nombre. El nombre Pasur básicamente significa liberación. Algunos lo ponen como liberación inmediata. Su nombre era liberación. Y de liberación, el nombre que se le coloca es terror por todas partes. Lo puede ver en su Biblia en el capítulo 3. En ese debe tener alguna nota donde al menos le da cuál es el significado de ese nombre que Dios le da a Jeremías, que era el verdadero nombre o la verdadera identidad de quien era este Pasur. O sea, no era un hombre reconocido por Dios, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde ministraba? ¿Dónde estaba su trabajo? En la casa de Jehová. Y quiero llamar la atención a ello porque como congregaciones locales, a veces como creyentes, suponemos
que el hecho de que alguien se pueda parar a dar un estudio, predicar, que alguien que se diga que tiene llamados realmente lo tiene. Eso no es correcto. No es correcto. No podemos suponer que porque alguien aparente y alegadamente diga que es un siervo de Dios lo es. De hecho, el Nuevo Testamento nos advierte una y otra vez que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si él se disfraza como ángel de luz, ¿cuánto más? O de la misma manera, sus emisarios. Y no solamente ello, Pablo advierte en alguna de sus cartas que algunos tendrían apariencia de piedad, pero negarían realmente la eficiencia o la gracia de Dios en sus propias vidas. Y lo pone como algo que sería difícil de reconocer. O sea, a los ojos o a la vista de la mayoría les parecería hombres, la palabra piedad es entregado, hombres devotos, entregados a la oración, al estudio. Pero dice todo lo contrario, menciona un sinnúmero de cualidades que ninguna de ellas son del Espíritu, son todas obras de la carne. Así que debemos tener sumamente cuidado con ello. Y ahora Dios, a través de Jeremías, le va a dar una profecía a Pasur del juicio que va a venir contra su casa y contra los suyos, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Ahora, con toda claridad, aquel anuncio de Jeremías capítulo 1, que inmediatamente ya desde el versículo 13 se habla de aquel instrumento que vendría del norte. Si ustedes recuerdan, desde iniciando el libro del profeta Jeremías, se habla de aquel juicio que vendría del norte. Por ejemplo, en Jeremías 1:13 dice: vino mi palabra de Jehová. Estoy iniciando el libro de Jeremías. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esa olla que hierve, que traería destrucción, que anunciaba peligro sobre el pueblo, ya está siendo anunciado claramente. No hay duda. ¿Sería quién? El instrumento de castigo en mano de Dios contra el pueblo de Judá sería Babilonia, como en su momento dado fue el imperio asirio para las tribus del norte. Dice: y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada, y entregaré a sí mismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán una vez más a Babilonia. 3 veces se menciona Babilonia desde el versículo 4 al 5. Imposible no ver quién sería el ejército, quién sería el pueblo, la nación que Dios utilizaría, claro, con otras naciones que vendrían, que habían sido dominadas por Babilonia, y que Babilonia les pediría en incursiones como esta que le acompañaran a la guerra. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia una vez más, una cuarta vez, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Ya vemos por qué, cuál era su resentimiento y su molestia contra Jeremías. Porque el capítulo 20 inicia claramente diciendo que lo que lleva a Pasur a castigar a Jeremías y a colocarlo en el cepo fue que había profetizado. Lo dice el capítulo 20, el versículo 1. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, pero no le gustaba el mensaje de Jeremías. ¿Por qué? Porque él había profetizado y hablaba ¿qué? Un mensaje diferente, falsedad. Por eso estaba molesto contra Jeremías, porque el mensaje de Jeremías era totalmente contrario al de Pasur, siendo obviamente el profeta Jeremías el profeta dispuesto por Dios y el mensaje realmente de Dios. Este capítulo 20, los primeros 6 versículos inician con esta
con esta parte que es importante porque forma parte ahora, los primeros 6 versículos, del versículo 7 en adelante hasta finalizar el capítulo 20, forman parte de lo que la perícopa en mi Biblia o el encabezado, en el versículo 7, habla del lamento de Jeremías y posteriormente la maldición o las maldiciones de Jeremías. Jeremías va a llegar a un momento dado que va a expresarse un tanto como Job, quien al principio dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero posteriormente, luego de los 7 días que sus amigos al principio en esos 7 días no abrieron la boca, y fue lo mejor que hicieron. En mi país hay un dicho, hay una frase que dice, en boca cerrada no entra mosca. Mientras tuvieron la boquita cerrada, fue cuando mejor le fue. Luego abrieron su boca y cada uno empezó a hablar sus teorías de por qué le había venido aquella calamidad a Job y a su familia, y empezaron con todo tipo de acusaciones, lo que llevó a Job en su momento dado a una crisis, tratando de, por un lado, todavía con el dolor y el peso de lo que había estado viviendo, y encima de eso, sus amigos que habían venido a consolarle estaban allí para enjuiciarle, y va a llevar a Job a hacer unas declaraciones muy similares a las que vamos a ver que hizo Jeremías en este capítulo. Sin embargo, no empieza con un lamento. Del versículo 7 de Jeremías 20, básicamente hasta el versículo 13, hay un reconocimiento de Jeremías de que Dios lo ha sostenido y que ha sido Dios quien lo ha persuadido a mantenerse firme, que si Jeremías se había mantenido firme, no obstante la crisis desde su hogar. Recuerdan que cuando Dios en un momento le revela a Jeremías que lo que se estaba tramando contra él provenía de su propia familia o de la orden sacerdotal a la que él pertenecía, porque Jeremías era un sacerdote que fue llamado por Dios a la profecía bíblica. Vamos a leer parte porque tiene unas partes muy bonitas y hay unos versículos que son sumamente importantes para nosotros como cristianos. Y luego pasamos a la parte de esas palabras que uno podría juzgar a Jeremías y decir ¿qué le pasó aquí? ¿Cómo decayó su fe? ¿Cómo se atreve a decir eso de Dios o de sí mismo? Pero nuevamente hablan de somos seres frágiles, finitos, y en momentos dados podemos también decaer, pero nunca, nunca, nunca completamente. La gracia de Dios siempre nos socorre y nos levanta, así como Pedro, que aunque en un momento dado, tal y como Jesús le dijo, tú crees que estarás conmigo, tú crees de verdad que tú eres tan firme, tú crees que de verdad que si tuvieras que morir por mí morirías, de ahora te digo que no cantará el gallo 2 veces cuando tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro básicamente juró y pensó que él nunca iba a negar a Cristo, y las palabras de Jesús se cumplieron. Y luego la Escritura habla de aquel lloro amargo de Pedro. Pedro sentía en su corazón el peso de haber hecho lo que había hecho. Y yo estoy seguro, yo no tengo ninguna duda, de que Pedro en su parte humana amaba a Cristo y realmente quería estar y pensó, yo voy a estar firme hasta el final. Pero la Biblia es clara y nos dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y cuando pensamos que no, yo no puedo caer, yo soy muy fuerte, yo soy el hombre más espiritual o la mujer más entregada a Dios, estamos al borde de poder caer. Vamos a leer parte de este capítulo 20 en términos de la parte positiva, de cómo Jeremías reconoce que ha sido Dios quien le ha ayudado y le ha sostenido. Dice, mire cómo inicia el versículo 7. Me sedujiste. Esa palabra en hebreo puede ser traducida de esa manera. A mí me gusta más, creo que la traducción es más correcta, es me persuadiste. La misma palabra hebrea puede ser traducida como persuasión. Y lo digo porque hay comentaristas que se atreven a decir que Dios como había engañado a Jeremías, que Jeremías está como recriminándole a Dios aquí en el capítulo 20, versículo 7, que Dios lo había engañado, que no le había hablado completamente la verdad de lo que él tendría que experimentar. Y el peso no está hacia el engaño, realmente la expresión es de que Dios lo persuade
a hacer lo que tiene que hacer. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea que él está reconociendo que vive en un mundo sumamente hostil contra él, con mucha presión, pero Jeremías se ha mantenido firme porque Dios lo ha persuadido. Dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Este no parece ser el Jeremías que habíamos leído en un momento dado. Por ejemplo, quiero para que pueda notar los contrastes, porque a veces uno está leyendo y se olvida de lo que ya leyó. Pero por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 16, Jeremías había dicho, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero mire ahora cómo se expresa. Versículo 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías ahora está pensando claudicar, renunciar. No obstante, ahora viene lo maravilloso. En la parte humana, ante toda esa presión, Jeremías piensa, ¿para qué continuar? Dios me habla para que le hable el pueblo, pero él mismo me ha dicho que el pueblo no va a escuchar. El pueblo está obstinado en su pecado. ¿Para qué predicarle? ¿Para qué hablarle? Encima de eso, el predicarle no va a traer conversión, pero va a traer castigo sobre mi vida. Parecía en términos humanos que Jeremías perdía el tiempo. ¿Para qué entonces seguir ministrando la palabra de Dios si no van a creer? Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías dice, en mi parte humana, yo estaba a punto de dejar todo atrás, de renunciar. Pero había algo dentro de mí, Dios obrando en mi corazón. Su palabra, aquello era como un fuego ardiente metido, dice él, habla en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, traté de resistirlo, pero no pudo. Porque así es la gracia de Dios, es eficaz completamente en aquellos hombres que él llama. Sí, caen los creyentes, pueden pecar, sí. Pero como ellos ni fueron salvos por una decisión propia, ni se sostienen tampoco por sus propias fuerzas, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Eso no significa que cuando caemos, como dice Santiago, Dios no nos discipline, porque tenemos un Padre y no somos hijos bastardos y somos disciplinados por Dios. Pero es una disciplina correctiva que nos lleva nuevamente a fortalecernos. Aún el pecado y las experiencias dolorosas son cinceladas de Dios, donde nos va conformando a la imagen de su Hijo, como pasó en Pedro. Aquella caída de Pedro, Jesús le había profetizado que caería, pero también le dijo, yo he orado porque tu fe no decaiga completamente. Y una vez seas restaurado, tú seas de bendición, de fortaleza a tus hermanos. ¿Y qué vemos? Que aquel Pedro que lloró amargamente, que aquel Pedro que luego confesó su pecado, comenzó siendo ser que básicamente un líder fuerte dentro de la iglesia del Señor. A veces pensamos que el crecimiento solo se da a través de la lectura de la Escritura y alguna proeza o alguna hazaña. Pero la realidad es que Dios también obra en nuestra vida, aún usando el dolor, el quebranto, aún nuestro pecado.
Dios no lo justifica, no se justifica. Pero Dios está por encima de todo. Y Él, la primera vez, y uso el caso de Pedro porque es un caso hermoso, la primera vez que Jesús vio a Pedro, si recordarán, lo narra muy bien en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y era que Andrés, su hermano, quien era un seguidor de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista identifica a Jesús con el Cordero de Dios, Andrés y Juan se le van detrás a Jesucristo. Y estuvieron con él, posaron con él, y Andrés fue a buscar a su hermano Pedro y hablarle, decirle, hemos hallado a quien posiblemente sea el Cristo. Y la primera vez que Jesús vio a Pedro le dijo, tú eres, ahora, presente, tú eres hijo, Simón, hijo de Jonás, tú eres, pero tú serás, tú eres, tú serás. Esto es lo que tú eres hoy, esto es lo que yo voy a hacer de ti. ¿Entendía Pedro aquello? Tú eres, tú serás. ¿De dónde salen aquellas palabras de Jeremías? La Escritura lo dice en el versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos. O sea que si uno no cree que las cosas afectan, sí afectan, en su momento afectan. No afectan al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al punto de caer completamente, pero afectan. Así como Juan el Bautista se vio afectado en la casa, y aquí lo vemos Jeremías también. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Siempre está el que está viendo ver hasta dónde uno resiste y se gozaría si uno se fuera atrás, si uno cayera. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Todo esto lo sabía Jeremías. Sin embargo, también sabía que se nos olvida. A veces le damos paso a muchos pensamientos y los dejamos que hagan nido en nuestra mente, en nuestra cabeza, cuando deberíamos inmediatamente, cualquiera de nosotros puede tener este tipo de crisis o de pensamientos como Jeremías, pero no hay por qué dejar que ese pensamiento o esos pensamientos tomen control sobre nosotros. Por eso la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y mientras por un lado Jeremías tiene sus pies en la tierra y reconoce que es mucho el peligro, que son muchos los que están en su contra y que aún sus propios amigos lo que esperan es que él caiga, que él claudique, que él renuncie a su llamado. Pero Jeremías también reconoce el versículo 11, ese más es de pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguieron tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías reconoce, y ojalá que nosotros podamos reconocerlo, que aunque todo el mundo se nos venga encima, aunque el sistema sea contrario a lo que Dios nos ha dicho, aquellas verdades por las cuales somos llamados a vivir, que quien nos sostiene es Dios y que lo importante es uno saber en quién hemos creído. Dice en el versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Porque en ningún lugar se nos ha prometido que el hecho de que seamos fieles a Dios no vamos a pasar por situaciones. Observe que Jeremías está viviendo este punto de aflicción en su vida, pero no lo está viviendo por causa del pecado. Lo está viviendo por causa de ser fiel a Dios. Pues entonces es una bienaventuranza. Esa es una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte.
Bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os calumnien, cuando digan todo tipo de mal contra vosotros. Si la razón de ello es porque estamos viviendo para la gloria de Dios y para el reino. Porque no hay ninguna bendición si los señalamientos que nos hacen están basados en la realidad y en que hemos pecado y nos hemos desviado. No hay bendición allí. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Jesús dijo en el capítulo 16 de Juan, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que ven los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿En quién está cimentado Jeremías para no caer? Sobre la roca. Cuando uno no está cimentado sobre la roca, Jesús lo dijo, cuando viene el viento, la tormenta, será grande nuestra ruina. Pero él estaba firmado. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. O sea, a la postre, Dios libra a los suyos. No siempre los libra de los problemas. Pero como dice Romanos 8:28, todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Sin embargo, mire el cambio tan dramático y drástico ahora. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, o sea, que lo destruya Dios. ¿Qué ciudades en la antigüedad había asolado? Sodoma y Gomorra principalmente, era lo que vendría a la mente del pueblo. Y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido, mi sepulcro. Es lo que está diciendo. ¿Por qué no morí en el vientre? Hubiese sido mejor no haber nacido, es lo que está declarando. Y si su vientre embarazado para siempre. Hace una pregunta en el versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Y que mis días se gastasen en afrenta? Tenemos un problema no solamente en nuestro tiempo, sino el ser humano siempre ha tenido un problema cuando piensa que de este lado de la vida el bien supremo a perseguir es una vida de esplendor, de gozo. Pues si eso es lo que se está buscando de este lado, este no es el cielo. No solamente estamos viviendo en un mundo donde el pecado ha afectado a todo ser humano, sino que ese pecado ha tenido unas repercusiones y consecuencias en todas las áreas de la vida. Y cuando lo que se persigue es como algunos buscan la felicidad, cuando la meta es ser feliz, cuando para algunos la cultura hedonista, el hedonismo, la gratificación es la medida por la cual debemos vivir y es el estándar. Cuando nos enfrentamos a las crisis, a los momentos, a las vicisitudes de la vida, entonces nos deprimimos, no sabemos qué hacer. Pensamos que la vida no tiene sentido si no hay placer, si no hay gratificación, si no podemos ver inmediatamente el propósito de algo. Pero nos equivocamos porque en todo hay propósito. En todo hay propósito. En la muerte, en todo, en el juicio, en todo. Dios tiene propósito en todo lo que Él ha decretado o ha permitido. Al final es lo mismo en un sentido. Dios controla la historia. Pero desde el punto de vista humano,
desde nuestro punto de vista humano, cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones, decaemos. Y más allá del tiempo de angustia que haya podido tener Jeremías, que no se nos dice por cuánto tiempo, Dios no aparece para entrar en alguna discusión teológica con Jeremías. Vuelve a darle otro mensaje para que continúe su ministerio. Mire cómo dice el capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, este no es el mismo, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Perdóneme, yo leí el capítulo 21 y no puedo pensar lo hipócrita que somos. Este Sedequías, solo para que sepa, después vamos a hablar un poco de los reyes. Pero este Sedequías va a ser el último rey del reino del sur. El último. Si ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, tengo que llevarlos a Jeremías capítulo 1, cuando este libro inicia diciéndonos bajo qué reyes, en qué tiempo Jeremías va a hablar. Y eso es importante porque eso nos ubica en qué, en un contexto histórico, y en un contexto histórico que no tenemos por qué andar perdidos, porque esos reyes o la historia de esos reyes está narrado en el libro de los reyes y en Segunda de Crónicas. Así que cualquiera de nosotros, si quiere saber algo de alguno de ellos, de Joacás, de Sedequías, o el primero, Joasías, solo tiene que buscarlos en el libro de los reyes y el libro de Crónicas. Mire cómo inicia el libro de Jeremías, solo para que vean que Sedequías en este orden es el último y no está un listado completo de los reyes, y explicaré posteriormente. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días. Mire cómo inicia, dónde inicia Dios a trabajar con Jeremías: en los días de Josías. Y esto es sumamente importante, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 22, porque este rey Josías es un rey sumamente importante. Este es el rey que va a morir en el valle de Megiddo, y de ahí sale la descripción del lamento en el valle de Megiddo, que cuanto disparate yo he escuchado, inventándose cuándo pasó, cuál es el valle, cuando todo el contexto está narrado en el Antiguo Testamento, qué pasó, por qué venía el lamento contra Josías. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 22, que muy probable lo dejemos para el próximo estudio, porque quiero entrar en algunos detalles. Pero aquí habla de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías. O sea, el año 11º, el último año de Sedequías, porque Sedequías reinó 11 años. Fue el último rey de Judá. Así que estamos viendo que el ministerio de Jeremías comprende desde un punto, en un momento de la historia, de Josías. De Josías no se menciona a Joacás, porque a Joacás solo reinó 3 meses y fue quitado por el faraón Necao. Luego viene el que vemos aquí, que es Joacim, que ese no es su nombre es Eliakim. Es el faraón Necao quien le cambia el nombre a Eliakim y le pone Joacim, y lo vemos en la Biblia registrado como Joacim. La información que le estoy dando no tiene que sacarlo de una enciclopedia, está si lee Segunda de Reyes capítulo 22 al 24, en solo 4 capítulos. Y luego de Joacim viene otro rey que no se menciona, que es Joaquín. Dura 3 meses más, o sea, los dos
Realmente de Josías, para que tengan de Josías a Sedequías no hay 3 reyes, son 5. Pero Jeremías inicia hablando de 3. Porque hay 2 de esos reyes que no hicieron nada, solo estuvieron 3 meses. El reinado más grande entre esos 3 que aparece es el de Joasías, que duró 31 años. Los otros duraron 11 años. Para que tenga idea, ¿dónde va a ver la historia? Y quiero que llevarlo, no la vamos a leer ahora para que usted haga el ejercicio para el próximo estudio. Vamos por lo menos a Segunda de Reyes. Y vamos al capítulo 22. Porque lo que está ocurriendo en el capítulo 21 corresponde a qué? A un momento dado en que Sedequías, obviamente antes de que finalmente Babilonia destruyera todo y Sedequías dejara de ser rey, Sedequías va a mandar a consultar a Jeremías a Dios, a ver si todavía Dios iba a intervenir a favor del pueblo que no quería escuchar la palabra de Dios, que no le interesaba escuchar la voz del profeta, pero que esperaban que Dios actuara a favor de ellos. ¿No le parece así a algunos creyentes? Si miran Segunda de Reyes, capítulo 22, empieza con el reinado de ¿quién? Reinado de Josías. Y cubre el capítulo 22, el capítulo 23, casi completo. La muerte está de Josías en los versículos 28 al 30. Y luego en el versículo 29 y 30 va a ver que muere en Megiddo y luego es llevado a Jerusalén. Pero este es el rey que muere en la batalla de Megiddo cuando se enfrenta al faraón Necao. Va a morir. Dios no lo envía a ir a la guerra, Josías va a ir a la guerra y va a morir en la guerra. Lo va a alcanzar una flecha, lo va a herir, lo tratan de salvar, lo ponen en un carruaje y finalmente muere y lo llevan a Jerusalén. Pero este es el rey por el cual vamos a ver si hace una gran lamentación. Y las razones, y por eso quiero dejarlo para el estudio que viene, porque Jeremías hace la reforma más abarcadora en la historia del pueblo. Solo le doy un detalle al punto de que la escritura dice que nunca el pueblo había celebrado la Pascua como en el tiempo de Josías, desde el tiempo de los jueces. El pueblo no había celebrado la Pascua conforme a la escritura como debían celebrarla desde los jueces. Y si usted lee, por favor, yo le puedo dirigir a la escritura, yo no los puedo obligar a estudiar la escritura. Pero les recuerdo y se lo recuerdo para que lo tenga en su mente. Usted se va a ser juzgado por lo que usted escucha. Usted tiene una Biblia y usted no tiene ninguna excusa. Si usted puede leer el periódico, si usted puede sentarse a ver un juego el que sea, puede sentar a verse televisión, no me diga que no tiene tiempo para leer la escritura. Tenemos tiempo para hacerlo y debemos dejar las excusas y hacer lo que nos corresponde. Lo vamos a ver en el tiempo de Josías. Josías no solamente va a tratar y va a llevar la reforma más grande, sino que esa reforma se da porque la ley no existía, estaba escondido, el libro se había aparecido de la ley. Y van a encontrar el libro de la ley en su tiempo. Después en el año 18 de Josías, empezó a reinar en el 8º año, cuando tenía 8 años. A los 18 años apareció el libro de la ley. Eso significa que no se había estado usando el libro de la ley. La Biblia no regía, por así decirlo, pero el ceremonial y todo lo que se llevaba a cabo estaba en vivo, había luces, había fiestas, actividades como la iglesia hoy. La palabra brilla por su ausencia. Lleno el culto de 20,000 cosas que Dios no había enviado. Tiene que leer todas las cosas que tuvo que mandar a derribar Josías, que se habían levantado en diferentes momentos, habían aceptado porque un rey puso una cosa, el otro rey puso la otra y empezaron a añadir actividades y cosas. Si leemos la palabra de Dios y esa palabra no nos hace rasgar nuestro corazón, no solamente con dolor porque no hemos sido obedientes, sino si esa palabra no nos lleva a actuar y a obedecer,
estamos perdidos. Lo va a ver cuando lea el testimonio de Josías. Va a ver por qué digo lo que digo. Así que tiene una asignación de leer Segunda de Reyes, capítulo 22 al 24, y va a ver lo que sucede. Va a ser glorioso el testimonio de lo que se narra aquí. Lo que se narra en Segunda de Reyes sobre la vida de Josías, puede verlo en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y puede abundar porque a veces algunos de los libros dan unos detalles que el otro libro no da. ¿Por qué llegamos hasta aquí? No nos queremos desviar, solo entramos al capítulo 21 y entramos a un capítulo donde nos coloca en el contexto del último rey. Un rey que ahora que fueron invadidos, porque ellos no serían invadidos, si recordarán, Jeremías era un falso maestro, porque Jeremías profetizaba que vendría juicio y no iba a haber juicio. La orden del día era que los profetas decían que iba a haber bendición, que no habría paz, que habría prosperidad. Lo mismo que vemos hoy. Que la gente vive en su pecado, en su materialismo, enajenados de la realidad, de lo que significa vivir en santidad, vivir para Dios, vivir para la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Determinamos a usar la Biblia como la regla para juzgar lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que debemos rechazar, lo que debemos aceptar. Pero ahora llegó Babilonia y ahora vienen al culto de oración para pedir oración. Mire, le soy bien honesto. Si nuestra oración y nuestra petición a Dios está motivada principalmente por nuestra crisis y nuestro lamento en una circunstancia, estamos mal. Porque si Sedequías quería ir ante el profeta para que el profeta orase por él delante de Dios y consultase, la razón debía ser una petición para que Dios obrara a su favor. Era una petición para que Dios aceptara su arrepentimiento, para mostrar quebrantamiento, para decirle al profeta: perdónanos, nos habías dicho la verdad, no escuchamos la voz de Dios, nos merecemos la destrucción. Pero no vamos hacia Dios. Vamos con nuestra falsedad, nuestro egoísmo, nuestra prepotencia, nuestro orgullo religioso de que Dios debe tener misericordia de nosotros. Y como nos vamos a encontrar cualquier falso maestro diciéndole: no hay problema, pasen al frente, yo voy a hacer una oración que va a cambiar las cosas. Ninguna oración cambia las cosas donde no hay arrepentimiento. Ningún pastor puede profetizar bien cuando no hay arrepentimiento. Donde se vive en pecado, donde no hay una determinación a parar lo que está mal y hacer lo que debemos hacer. ¿Qué bendición se puede profetizar? ¿Cómo podemos esperar la intervención de Dios a nuestro favor viviendo en pecado? ¿Tiene el predicador o el pastor alguna potestad de cambiar nuestro pecado en bendición? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Aprovecho para decir que muchos de los que me escuchan son unos palabreros. Y no me retracto de mis palabras. Estoy harto de escuchar muchas veces sus tonterías que predican. Sus maldades, sus mentiras. No llaman al pueblo al arrepentimiento. Hay algunos haciendo videos de que hay supuestamente algunos avivamientos en Estados Unidos. ¿Qué avivamiento hablan? Avivamientos donde no hay transformación de vida. Donde los altares y los dioses que hemos construido permanecen en nuestras casas, en nuestros hogares. Podemos llamar a eso avivamiento porque alguien llora en un momento dado. Pero su vida es la misma. Pero qué bueno que aquel Sedequías
iba a escuchar la palabra de Jeremías. Quien le mandó a consultar fue el rey. Pero déjenme recordarle, como les dije en el estudio pasado, si usted se ha creído el cuento de que hay algunas personas que están por encima de la Escritura, llámese gobernador o presidente de Estados Unidos, usted se ha tragado un cuento que es falso, una mentira. Jeremías le va a recordar a Sedequías y Dios se lo va a volver a recordar posteriormente en el capítulo 22. Que ninguno de ellos estaba por encima de la Escritura y que no fueron llamados a gobernar para imponer y para manipular y para hacer con su puesto lo que ellos quisieran. Habían sido llamados a servir a Dios y obedecer a Dios, a ser ejemplo para el pueblo. Y Jeremías le dijo: diréis así a Sedequías. Este es el que habían castigado, habían puesto en el cepo, el que nadie quería escuchar. Pero en el fondo las personas saben cuando hay un hombre o una mujer de Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos. El pueblo se prepara para la guerra y Dios le dice: las propias armas que ustedes se han puesto, que tienen en sus manos, esas mismas armas voy a usar contra ustedes. Con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pero tenían un problema. Había una situación mucho más grave que ellos no veían. Su problema no era Babilonia. Era quien había traído a Babilonia. Era Dios quien estaba peleando contra ellos. Mire cómo lo dice el versículo 5. Pelearé contra vosotros. Sedequías le pide a Jeremías que consulte a Dios a ver si Dios pelearía a favor de Judá, pensando que su enemigo era Babilonia, y lo era. Pero Dios le va a mandar a decir: yo fui quien traje a Babilonia. Y déjame decirte, Sedequías, que yo soy quien peleó contra ustedes. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. ¿O ese es el Dios de la Biblia? Sí, ese es el Dios de la Biblia. Pero no he terminado, vamos a leer. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, al que le había mandado a consultar, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. ¿Dios tiene que tener misericordia? No. Tomamos la misericordia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como algo merecido, como algo que siempre debemos esperar. Y creemos que Dios siempre, en algún momento dado, debe compadecerse de nuestra pecaminosidad, de nuestro pecado continuo. Y Él, al final, Él no es tan severo. Yo no sé qué Biblia leen algunos pastores, con todo respeto.
Versículo 8, a este pueblo dirás. Ahora le dice directamente al pueblo, dirígete al pueblo. Así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué es esto? Exactamente lo que Dios había dicho cuando estableció el pacto. Esas son palabras que podemos ver en Deuteronomio 30, 15, versículo 19 también. He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Debían escoger y determinarse si iban a seguir a Dios y experimentar las bendiciones o si se irían en su contra y esperar las maldiciones. El que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliera y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y su vida les será por despojo. Ellos no podían entender el mensaje porque ahora Dios le dice, mire, esto es lo que va a pasar. Pero aquellos de ustedes, porque soy yo quien peleo contra ustedes, que se rindan y que no peleen contra Babilonia y se pasen a Babilonia, a ustedes los voy a perdonar. Y vamos a ver cuando hay un capítulo que habla claramente de esto, en el capítulo 24, veremos a ver. Hay unos capítulos que vienen ahora que son maravillosos. El 23 habla de la promesa del Mesías. El 24 igual. 25 es la primera profecía de los 70 años de cautiverio, pero también de la liberación. Nos quedan muchos capítulos, son 52 capítulos, queda mucho por recorrer. Versículo 10, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. Oh, Dios trae el mal. Yo pensaba que Dios solo traía bien, que Dios solo bendice y sana. Levanta cojo, resucita muerto. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, no dice Jeremías. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Todo lo que va a surgir de aquí en adelante con relación a los detalles de la destrucción son exactamente los mismos detalles que luego se van a utilizar cuando se habla de la profecía de la destrucción del templo en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 22, el versículo 5 dice, esta casa será desierta, exactamente Mateo capítulo 23, versículo 38. Y la casa del rey, y a la casa del rey dirás, ahora te vas a dirigir específicamente al rey, a la casa del rey, a los que viven con el rey, a los que presumían de estar en una posición diferente. Aquí nadie está en ninguna posición diferente. Tenemos diferentes dones por la gracia de Dios, pero somos hermanos, hay una paridad, todos los que estamos en Cristo somos iguales. No hay niños privilegiados que Dios le tiene que soportar más pecados que a otros. Los de la casa del rey se sentían que estaban por encima de los demás, y sobre todo obviamente el rey. La Biblia dice todo lo contrario, que a quien más se le da, más se le demandará. Todo lo contrario, debe haber una carga como la vi en Jeremías sobre el rey, de lo que implicaba el privilegio de que él pudiera gobernar sobre el pueblo. Era un privilegio, sí, pero conllevaba una enorme responsabilidad delante de Dios. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová. Haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Se sentían ellos seguros, ¿no?
sobre todo el rey, la casa del rey, porque eran quienes estaban en un lugar más privilegiado, con guardias. No estaban en cualquier lugar. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 14. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Estamos solo en el capítulo 21 y son 52 capítulos de Jeremías. Y si has seguido los estudios hasta aquí, el cuadro no es alertador para Judá. Nos muestra una imagen clara de Dios, de lo que implica su santidad, su justicia. Algo que nosotros tomamos muy, no sé, con muy poco peso, no le damos pensamiento de lo que significa servir a Dios y que Dios sea santo y que nosotros seamos llamados a ser santos y no lo seamos, en el sentido de procurar, salud, la santidad. Solo les recuerdo que cuando los hijos de Aarón en el libro de Levítico y en el capítulo 10 fueron calcinados por Dios porque Dios los mató. Así dice la Escritura. Y Aarón, en su dolor, pues sus dos hijos habían sido consagrados para oficiar en el templo y yacían calcinados por Dios muertos. Se le ocurre ir a su hermano, que era tío de aquellos muchachos, Nadab y Abiú, para quejarse. Déjeme leerle lo que Dios le dijo y oramos y que Dios tenga de nosotros misericordia. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1, inicia la lectura. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego. Pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Alguien puede decir, bueno, el pastor está inventando, está diciendo algo. No, esto está en la Escritura. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No solamente le digo eso, oiga lo que sigue. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. No se lamenten por la muerte de sus hijos, ni lo lloren. Para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio
que Jehová ha hecho. Déjenme terminar para que entiendan. Estos dos muchachitos, estos dos adultos, se pusieron a traer y a inventar, como hoy se hacen muchos cultos, con cancioncitas, luces apagadas, todo tipo de metodologías, como si la iglesia fuera una fábrica de hacer creyentes, para mercadear el evangelio y ver a cuántos se alcanzan, con métodos que lo único que hablan de ese pastor y de esa iglesia es que no conocen a Dios y no creen que el poder está en la Escritura, sino en sus métodos humanos. La Biblia no describe qué tipo de incienso, qué fue lo que hicieron, describe el juicio de Dios. Hizo facto, al instante, al momento, Dios los quemó. Y Moisés le va a decir a su hermano, ¿recuerdas lo que Dios nos dijo? Él dijo que todo el que se acerca a Él debe ser hallado santo. Que todo el que se acerca a Él debe ser hallado santo. Y que en presencia del pueblo Dios se habría de glorificar. O sea, Dios no podía permitir que su nombre fuese deshonrado por aquellos payasos. Pero no se queda ahí. Mandan a sacar los cuerpos del templo, del tabernáculo, y le van a decir a sus hermanos y a su papá, no se atrevan a llorar a sus hermanos. Aarón, no llores a tus hijos. Pero el pueblo sí debe lamentar y llorar. Pero no sé si usted pudo leer por qué razón el pueblo debía lamentarse. No por la muerte de Nadab y Abiú. El pueblo no iba a llorar. No es que se le prohibió al padre y a los hermanos llorar a su hijo o a sus hermanos. Se le dice al pueblo que debían llorar por causa de que ellos hubiesen hecho enojar a Dios por pecado. Esa es la razón de nuestro llanto. Lloramos porque deshonramos a Dios. Oramos porque nuestros hijos deshonran a Dios. No lloramos por eso. Lloramos porque nos da pena de nosotros, porque nos da pena del hijo, porque nos da pena de nuestra abuela. Nos importa un bledo si hemos pecado contra Dios, si hemos manchado la santidad de Dios. Esa es la pura verdad. Encontrar un hombre en mí que reconozca que si hay agonía y hay dolor en nuestro corazón de decir, Dios, hemos pecado, ¿qué hemos hecho, Dios? No, pero no nos acercamos a Dios de esa manera. Nos acercamos con la actitud de víctimas. ¿Cómo es posible, Dios, que tú hayas hecho esto? ¿Merezco yo tanto? ¿Cómo le hiciste esto a papá, mamá? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Tú sabes la contestación? No nos lamentamos, honestamente, porque hemos deshonrado la palabra de Dios. Y Dios le dice al pueblo, si se van a lamentar, lamentense de que Jehová haya hecho descender fuego del cielo. O sea, que hayamos hecho airar a Dios. Yo no creo que nosotros lo entendamos con todo el corazón, porque nuestra humanidad no alcanza eso. Se requiere mucho más que ello. Se requiere aceptar lo que la Biblia dice, aunque nuestras emociones y nuestros pensamientos, como vimos en el capítulo 20, en ocasiones no nos den.
Pero hay como algo, como dijo Jeremías, un fuego dentro de nosotros que nos muestra que Dios siempre actúa con justicia, que siempre es hecha su voluntad, que nadie recibe injusticia y que ninguno de nosotros precisamente es justo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor. Yo leo este libro, Señor, y no puedo ver otra cosa que nuestra fragilidad y nuestra maldad, y no la de otros, la mía propia. Leí estos capítulos y me preguntaba, Señor, y veía cuántos momentos en mi propia vida yo he proferido palabras, tal vez, según yo, no en la misma profundidad, pero a veces no es lo que se dice en las palabras, sino lo que se piensa en el corazón, lo cual es pecado independientemente de que no haya salido inmediatamente o abiertamente ante otros. Luchamos, Señor, con que no somos todavía lo que debemos ser, con que no entendemos realmente cómo nos amas cuando realmente hay tanto vestigio de pecado entre nosotros. Nos sentimos buenos y hablamos como si fuésemos buenos. Y hablamos de gente buena y estamos tan acostumbrados, Señor, a tener ese tipo de expresiones y de vocabulario que no podemos reconocer nuestra maldad. Y al no reconocer nuestra maldad y al vivir eventos como este, entonces tendemos a poner entonces el peso y a cuestionar tu soberanía, tu justicia, las razones por las cuales haces lo que haces. ¿Por qué utilizar a un pueblo pagano para castigar a tu pueblo? ¿No serían ellos tal vez más paganos que tu propio pueblo? A saber, ¿qué nos consta a nosotros? ¿Con cuánta presunción hablamos como si entendiéramos, Señor? Como si hubiera algo en nuestra cuenta y como si pudiéramos reprochar algo. Realmente lo ocurrido en Nadab y Abiú, como en Musa o el Coatita o en el Nuevo Testamento, en aquellos que sustrayeron de la compra, de la venta de la propiedad y mintieron abiertamente y también murieron. Y pensamos que son eventos aislados y no vemos cómo en tu gracia, oh Dios, como dice Romanos capítulo 2, el que tú no nos hayas juzgado, Señor, inmediatamente y como merecemos, pues a veces hablamos duramente, no, nadie es juzgado duramente. Tu juicio es justo y es lo que merecemos. Por eso, Señor, puedo ver en nuestra mente, en mi manera de pensar, en nuestra forma de hablar, cómo no entendemos, cómo no nos arrepentimos, como Sedequías, como si seguimos pensando que tú debes obrar a nuestro favor, cuando hemos todo el tiempo vivido en pecado, cuando te ignoramos las 24 horas del día, cuando apenas oramos o leemos tu palabra. Cuando si oramos solo para pedir, como si fueses un amuleto, alguien al que oramos solo para pedir, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra y de este libro, Señor, que nos confronta posiblemente como pocos libros, Señor, con ese cuadro, de esa imagen, de esa santidad, de esa gloria, a la que nosotros no nos conformamos. Ayúdanos, Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y si un arrepentimiento genuino, Señor, un arrepentimiento no basado solo en tratar de evadir el castigo, sino en un arrepentimiento como lo vamos a ver en la lectura de Josías, Dios mediante, el jueves que viene, donde aún cuando al rey se le diría que aún haciendo lo que estaba haciendo, Dios continuaría y traería juicio, aquello no llevó
al rey Josías a no actuar como debía actuar. Hizo lo que tenía que hacer a pesar de que no iba a cambiar la voluntad de Dios. Y no luchó contra la voluntad de Dios. Sabía que el pueblo merecía lo que Dios iba a hacer. Y no solo el pueblo, sino él mismo. Pero por causa de que mostró constricción y arrepentimiento, y le dolió en lo más profundo lo que él había hecho y el pueblo, leemos allí que tu palabra le fue enviada para decirle al rey Josías: el juicio no será dentro de tu reinado, por haberte arrepentido y haber buscado a Dios con todo tu corazón. Ayúdanos, Señor. Pues la realidad es que este libro es el libro que dice que perverso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Es engañoso, es perverso. Y nosotros somos dados a escuchar nuestro corazón. No solo porque nos engaña, la realidad es Dios. Porque en muchas ocasiones nos complace más escuchar nuestro corazón que tu bendita palabra. Tengas, oh Dios, misericordia de nosotros y renueves nuestro corazón y nuestros pensamientos y nos ayudes a ser hombres y mujeres que buscan con sinceridad ser santos, porque nuestro Dios es santo. Ayúdanos, Dios. Asístenos como asististe a Jeremías. Que tu palabra brille en nosotros y nos consuma, Padre Santo, como un fuego ardiente para hacer tu voluntad y no como parte de tu juicio por nuestra pecaminosidad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dándote gracias por este tiempo y por este estudio, por tu bendita palabra que hemos leído y que hemos tratado de explicar, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.